casa. Hola chicas y chicos, bienvenidos otra vez. Espero que sigan tomando sus precauciones para prevenir el COVID-19. Les habla la sombra de Yanira y esto es Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Esta actividad está dirigida a estudiantes de segundo de secundaria, pero toda la familia en casa puede participar. Hoy continuaremos sacando a la luz todas nuestras dotes creadoras y artísticas. Durante la actividad pasada de comunicación, aprendimos a expresarnos a través del teatro de sombras. Por eso, el día de hoy lo usaremos para dramatizar los valores que nos identifican como peruanas y peruanos. Realizar una puesta en escena no es sencillo. Hay muchos procesos previos a la presentación. En la clase pasada aprendimos, por ejemplo, que es muy importante adaptar y organizar nuestras ideas en función a un propósito. También aprendimos que nuestro mensaje debe estar adaptado tomando en cuenta nuestro destinatario, sus características y contexto sociocultural. Además, entendimos por qué es importante realizar un libreto para contar una historia. También conocimos los elementos que no deben faltar en él y cómo los diálogos van a permitir que nuestra historia sea contada de la mejor forma. Finalmente, vimos lo importante que es en el teatro de sombras el rol del narrador omnisciente, pues él será quien nos contará la historia a través de los diálogos de los personajes. Hoy seguiremos preparando nuestra puesta en escena. Nos toca profundizar en torno a los recursos no verbales y paraverbales que debemos usar al momento de expresarnos. ¿Para qué? Para mejorar nuestras habilidades de expresión oral y corporal y por lo tanto para comunicarnos mejor en nuestro día a día. Entonces, ¿cómo hacemos para llevar a cabo nuestra puesta en escena sobre los valores que tenemos las peruanas y los peruanos? Es hora de que ustedes y yo nos aventuremos a darle respuesta a esta pregunta. Por eso he llamado a un profesor quien ya nos espera en pantalla. Hola, profesor. Hola Yanira, hola chicas y chicos, gracias por la invitación. ¿Estamos todos listos? Sí, profesor, pero quizás sea una buena idea hacer un repaso de todas las ideas importantes de la actividad anterior. ¿Le parece bien? Claro. Entonces, profesor, ¿qué es un guión teatral o libreto? El libreto o guión teatral es un escrito que contiene la planificación de la historia que representarán los personajes de la obra. La historia que cuenta el guión teatral consta de una estructura interna. ¿Sabes cuál es? Inicio, nudo y desenlace. Exacto, Yanira, pero además de estructura, el guión también es el soporte y guía para que todos los involucrados en la dramatización tengan claro todos los aspectos de la obra y cuáles son sus responsabilidades. O sea, la directora, actores, escenógrafos, iluminadores, vestuaristas, sonidistas. Bien, finalmente, no olvidemos que el guión también les permite a los actores que construyan su personaje, saber cómo van a aparecer y qué representa cada uno. Por eso, se presentan a modo de diálogo. Entonces, el diálogo es una parte muy importante del guión, porque contiene lo que se expresará verbalmente por los personajes, y es lo que ensayarán muchas veces antes de la presentación. Y acabas de mencionar otro componente crucial, porque sin personajes no hay historia. En el guión se deben colocar siempre sus nombres. Estos se colocan en mayúscula y permiten identificar cada vez que participan del guión. Siento que estamos dejando algo de lado. De hecho sí, hay algunos elementos más que debemos recordar. Uno son las acotaciones o instrucciones que guiarán al lector en su presentación. Claro, las acotaciones dan detalles de la escena, de la escenografía, de cómo se va a presentar en el escenario o sus acciones. Otro elemento importante son los actos, que permiten distinguir un cambio importante dentro de la historia. Por ello, cuando vayas a un teatro o si ya pudiste hacerlo, cada vez que iniciamos un acto, se abre el telón. En cada uno se puede colocar un nombre que permitirá identificar de qué tratará este acto. ¿Se te ocurre algo que podamos estar pasando por alto? Ya sé que falta. No podemos quedarnos sin escenografía. Si no, no sabremos dónde se desarrolla la historia. ¿Y la música? Que debe ser acorde a la escenografía. Es decir, si me encuentro en el campo, lo usual es utilizar música que ayude a recrear el campo, como sonidos de aves, ríos, etc. Y así con todos los espacios que queramos crear. Ahora sí,
ya hemos recordado todos los elementos importantes. Genial, profesor. Entonces, ¿ya es hora? Tengo mi libreto listo. ¿Qué toca hacer ahora, Yanira? Es hora de representarlo. Puedo encargarme de las voces, pero necesito un narrador. ¿Podrías darme una mano con eso? Por supuesto. Empecemos. Marco es un joven de 15 años. Le gusta ir al mercado a hacer sus compras. Cuando termina, empieza a caminar detenidamente por los puestos. Observa todo, como si fuera la primera vez que visita un mercado. Se queda sorprendido mientras observa la rapidez con que los vendedores atienden, la forma peculiar de llamar a los clientes, las personas cargando sus bultos. Todo sucede con mucha rapidez y Marco está sorprendido de que todo eso siempre le pareció normal y cotidiano. Caserito, caserito, venga, venga, aquí tiene frutita fresca, lleve, caserito. Marco observa con detenimiento a todas las personas, escucha lo que dicen y se sorprende cada vez más. Todos parecen tan diferentes, pero al mismo tiempo muy similares. Oye, Marco, ¿qué pasa? Hoy estás distraído. Oye, por si acaso avisa en tu casa que estoy haciendo reparto a domicilio. ¿Y eso por qué, don Mario? Hay que esforzarse para salir adelante, Marquito, ya que hay mucha gente que no puede venir a comprar. Por eso se me ocurrió llevarle sus pedidos. No se preocupe, señor Mario, yo avise en mi casa. Ya de camino a casa, Marco va pensando en cómo hace el señor Mario para tener tantas ideas. Lo mismo para los señores y señoras que atienden y se levantan tan temprano. ¿De dónde sacan tanta fuerza? Mientras pensaba, levanta la mirada y observa sorprendido. ¡Uy, ceñito! ¡Se le cayó su monedero! Joven, qué honesto. Muchas gracias. De nada, tenga cuidado nomás, que le pueden robar. ¡Ah! Ni lo digas, hijito. Ay, Dios me libre. Ahorita ya termino mis compras. Marco llega a casa, deja las compras del día y se sienta a reflexionar sobre lo que ha pasado. Los peruanos y peruanas somos como don Mario, creativos y transformamos las necesidades en oportunidades. En muchos casos somos fuertes y emprendedores, lo que no quita que hayan muchos problemas por resolver que no debemos olvidar, como la discriminación de cualquier tipo. También somos honestos y ayudamos a los demás. Aunque es verdad que hay gente que no es tan honrada y que hay que estar siempre vigilantes a luchar contra la corrupción. Pero, además de todo eso, los peruanos y peruanas somos bien chéveres. Marco, hijo, no olvides hacer tu tarea sobre identidad nacional. No te preocupes, papá. Ya sé muy bien qué es eso tan bonito que nos hace peruanas y peruanos. Y ¿sabes qué? Me siento muy orgulloso de serlo. Y así fue como Marco, en un paseo muy especial, descubrió lo maravilloso de ser peruanos y peruanas. Y listo. Esperamos que les haya gustado ver nuestra obra desde casa. Muy bien, Yanira. De seguro las chicas y chicos en casa ya tienen todo listo para hacer su propio teatro de sombras. Seguro que sí. A mí me ayudó muchísimo tener un propósito claro. Eso es muy importante. Nuestras historias siempre son diseñadas con un propósito. Debemos tener claro qué es lo que queremos comunicar. Así como lo has comprobado, es más sencillo organizar nuestras ideas en función a ese propósito, que en este caso fue reconocer los valores que nos representan como peruanos y peruanas. Luego de tener claro ese propósito, pensé mucho en que esta obra tendría que ser vista por todos y todas ustedes. Al tener claro qué es lo que comunicaremos, ya podemos pensar a quiénes irá dirigido nuestro teatro de sombras. Eso es algo muy importante, ya que debemos tomar en cuenta el contexto sociocultural y edad del público. En este caso, nuestro público fue muy amplio, porque iba dirigido para las familias de todo el país. Así es, hay que darnos cuenta que no nos expresamos de la misma forma en diferentes contextos. Exacto, Yanira. Siempre depende del interlocutor y el lugar donde estamos. No hablamos igual cuando estamos en el estadio, en un salón de clases o en un museo. Tampoco cuando nos encontramos con el director, con un amigo, con un policía o con un niño. Así es. Por eso, no es mala idea que los estudiantes experimenten prácticas sociales diversas. Es decir, situaciones que los lleven a usar los diferentes registros del lenguaje que se generan en la convivencia social. De esa manera,
es más sencillo que se vuelvan capaces de utilizar el lenguaje para aprender y así mediar sus interacciones sociales de forma eficaz. Profesor, ¿qué hay sobre el orden de los hechos que narramos? Revisemos el guión que trabajaste. Lo primero que tenemos es el inicio. Ahora te toca revisar tu guión o libreto e identificar si tiene un inicio. ¿Lo puedes identificar? Listo. ¿Qué viene después? Tenemos el nudo de la historia. ¿Qué tal el nudo de tu historia? ¿También lo puedes identificar? Listo. Solo nos falta la tercera parte. Efectivamente, nuestro desenlace. No te olvides que todos los autores de libretos o guiones teatrales, ya sean novatos o expertos, siempre necesitan ordenar las ideas para su texto. Hacer un guión es un momento muy rico en el trabajo intelectual. Haces nacer ideas, las relacionas, descartas algunas, profundizas otras, todo en función a tu propósito. Al final, gana el texto, pues será claro y ordenado, y ganas tú, porque desarrollarás aún más tus habilidades escritas y orales. Claro que esas ideas necesitan convertirse en diálogo para los personajes, ¿verdad? Genial, Yanira. Era el último punto a recordar. Cada personaje en nuestra historia, incluyendo al narrador, se manifestó a partir de diálogos que nos ayudarán a contar mejor nuestra historia. Los diálogos y las descripciones del narrador nos ayudan a visualizar el lugar donde transcurren los hechos. ¿Cómo te fue a ti con los diálogos? ¿Lograste que en tu libreto se vea la interacción entre tus personajes? De seguro que sí. Todas y todas han prestado tanta atención como tú. Ahora nos toca aprender algo más. Los elementos que intervienen en la comunicación oral. Eso es nuevo. Aunque creo que estamos listos, ¿verdad? Pero como para que le des una mirada extra a tu libreto antes de aprender más, vamos a hacer una pequeña pausa. No se vayan, no demoramos. Aprendo en casa, secundaria. Hola de nuevo. Yo sé que siempre parece que estoy haciendo cosas extrañas, pero mientras esperaba, estaba ensayando la dramatización. ¿Listas y listos para continuar? Ya que tenemos construido nuestro libreto, es hora de conocer un poco más, para poder ponerlo en escena. Exacto. En nuestra puesta en escena, es crucial tener en cuenta los elementos que intervienen en la comunicación oral. ¿Y cuáles son esos? Vamos a empezar con los elementos lingüísticos. Con ello, estamos haciendo énfasis en el léxico, los sonidos de las expresiones, la construcción de oraciones o los recursos expresivos. ¿Léxico? Cuando hablamos de léxico, nos referimos al vocabulario que utilizan nuestros personajes. ¿Recuerdas algunas expresiones de Marco? Palabras como ceñito, caserita, son parte de un léxico muy coloquial, válido en contextos de cierta cercanía, en casa, con amigos o, en este caso, en el mercado. También se utilizan ciertos sonidos como uy para expresar preocupación o el ahoritita de la señora. Son formas particulares de expresión. Claro, yo uso expresiones diferentes si estoy entre amigos o si estoy con mi familia. ¿Conoces qué son los elementos prosódicos? Uy, eso sí ni idea. Bueno, te cuento. La entonación, por ejemplo, es un elemento prosódico y hace referencia al conjunto de variaciones que se presentan en los tonos con que pronunciamos los sonidos. Estos tonos permiten identificar la actitud del hablante, ya sean tonos de alegría, sorpresa, duda, burla, fastidio y más. Por ejemplo, cuando Marco le avisó a la señora que su monedero se había caído. En ese momento su tono fue de total preocupación. Muy bien, Yanira, y así puedes ser capaz de recordar otros tonos que no necesariamente expresan esa preocupación. Lo que sigue es conocer los elementos paralingüísticos. Uy, cada vez se complican más estas palabras. No es tan difícil como suena. Entre los elementos paralingüísticos están la voz, su intensidad o volumen, la vocalización y el ritmo. Entonces, los elementos paralingüísticos siempre salen de la garganta. Podrías ponerlo así, claro. ¿Y qué nos puedes contar de cada elemento? Empecemos con las voces.
Sabemos que existe diversidad de ellas, voces finas, claras, muy gruesas o apagadas, entre otras. Estas diferentes voces responden a diferentes características fisiológicas, edad, sexo y el papel que se asume en una situación comunicativa. ¿Por ahí tiene que ver el volumen de la voz? Lo que debemos tener claro es que no usamos la voz de la misma manera en el aula y cuando susurramos una confidencia al oído. Todos ustedes deberán regular la intensidad de su voz, de acuerdo con el lugar donde se realiza la interacción. ¿Y sobre las vocalizaciones? Se trata de los sonidos o ruidos que forman parte del texto, generados en la conversación y que suelen tener una función comunicativa importante. Por ejemplo, las onomatopeyas, los suspiros, los alargamientos de sonidos y las interjecciones. Los detalles son importantes. Solo falta que nos hables del ritmo. El ritmo revela actitudes y estados de ánimo. Ser conscientes de este aspecto será de enorme ayuda para todas y todos en casa. Por ejemplo, exponer con un ritmo acelerado se asocia con el nerviosismo, mientras que con un ritmo lento suele indicar más seguridad o relajación. Uy, a mí las exposiciones en el cole me daban pavor, me ponía súper nervioso. Mira que notando esto podemos prepararnos mejor para este tipo de situaciones. Pasa algo similar ante un público numeroso. Un ritmo muy lento puede aburrirlo, pero uno muy rápido puede propiciar que alguna idea importante se pase por alto. Entonces es cuestión de hallar un equilibrio. Y también reconocer cuándo hacer una pausa y qué tan larga puede ser. Si es demasiado corta, puede dejar de provocar el efecto deseado. Y si es excesiva, puede fragmentar el sentido del enunciado. ¿Se dieron cuenta? ¿Observaron cómo el señor comerciante le formula la pregunta a Marco y después de eso viene una frase de admiración y sorpresa? Creo, Yanira, que tú podrías ser de más ayuda para demostrar un poco de esto. Estoy preparadísima. ¡Tengo hambre! El día está muy caluroso. ¡Se borró mi trabajo! ¿Pudieron reconocer cada emoción con que dije cada frase? Noten que podemos transmitir cosas muy diferentes usando las mismas palabras. Aquí van algunas frases más para que practiquen. ¡Perdí el bus! ¿La tienen? ¿Qué emoción intento transmitirles? ¡Perdí el bus! Exacto. Decidí decir la frase con sorpresa. ¿Pero qué pasa si la digo así? ¡Perdí el bus! Diferente, ¿no? ¿Ya tienen su respuesta? Muy bien. Intenté decirlo con tristeza. Una última frase más. ¡Perdí el bus! Clarísimo, ¿no? Lo dije con alegría. Parece que no tenía muchas ganas de ir a ese bus. ¡Qué buena actriz resultaste ser, Yanira! No, se hace lo que se puede. ¿Lo vieron? Usando una misma frase se puede transmitir emociones y sentimientos muy diferentes. Ese es el poder de la entonación. Recordemos que la entonación que le damos a nuestros mensajes debe responder al propósito y a la intención que queremos comunicar. Clarísimo todo. La voz es una gran herramienta. ¿Qué es lo siguiente ahora? Volvemos con más nombres extraños, así que con calma. Lo siguiente es conocer los elementos cinéticos o kinéticos. Que se refieren al movimiento. Muy bien, Yanira. Los elementos kinésicos remiten al lenguaje del cuerpo, a los movimientos corporales que forman parte de la comunicación no verbal. Aquí hay algo que notar. La interpretación de estos gestos se hace siempre de acuerdo con la cultura. ¿Algún ejemplo que compartir? Pensemos en las miradas, por ejemplo. Tiene un papel importante en la relación entre los hablantes. En algunos contextos, si un estudiante durante una exposición mira al público, ello revela seguridad. En cambio, si no lo mira, será señal de inseguridad. Si te gusta a alguien, también lo mirarías a los ojos, ¿no? Supongo que sí. La manera en que nos saludamos también forma parte del movimiento del cuerpo, ¿verdad? Por supuesto. De hecho, estos elementos kinésicos moldean las diversas formas de saludarse en diferentes culturas y grupos sociales. Si bien la situación actual en la que vivimos ha modificado las formas en las que nos saludamos, estas pueden ser estrecharse las manos, las diferentes intensidades en hacerlo, las palmadas en la espalda o el hombro, los besos en la mejilla, los golpes que se dan los más jóvenes como saludo, inclinarse ante alguien, etc.
son algunos ejemplos de la enorme presencia de estos elementos en nuestras interacciones cotidianas y en todas las culturas. Qué interesante todo lo que puede llegar a transmitir nuestro cuerpo más allá de cualquier palabra que usemos. Y hay una última cosa que discutiremos sobre los cuerpos, los elementos proxémicos. Eso me suena a proximidad. Tu idea no está tan lejos. Los elementos proxémicos se relacionan a cómo se sitúan los participantes en el espacio. Este es un factor que se debe tomar en cuenta al analizar el comportamiento durante la interacción. Pero no olvidemos que todos los elementos entran en juego de manera diferente en cada cultura. Por ejemplo, algunos nos acercamos más que otros cuando saludamos. O imagina que debes hablarle a un niño o niña y te debes arrodillar para estar a su altura y que se pueden escuchar mejor entre ustedes. ¡Uy, ceñito! ¡Se le cayó su monedero! Joven, qué honesto. Muchas gracias. Como pudieron ver, hay una distancia prudente entre los personajes. Si uno hubiera estado más cerca del otro, o tal vez muy lejos, la interacción no hubiera sido la misma. Definitivamente el teatro de sombras es todo un arte. Y ahora nos toca empezar a crear elementos que contarán la historia. Como vimos en la sesión anterior, podemos utilizar nuestras manos, pero también diversos materiales. ¿Qué vamos a necesitar entonces? Para nuestro primer ejemplo, no usaremos más que lo de la sesión anterior. Una fuente de luz que puede ser una vela, una linterna o hasta la luz del sol. Un fondo plano y nuestras manos. Eso será todo. Hora de expresarnos desde donde estén. Seguro que ustedes pueden hacer mejores sombras que mis murciélagos. Sencillísimo, ¿no? Para nuestro segundo ejemplo vamos a probar algo más. Se puede hacer también con figuras elaboradas, como esta de cartón o papel. Por ejemplo, les contaré esta historia. Perulandia era un país bien chévere, donde habitaban miles y miles de personas, cada quien con sus propias características. Algo muy bonito que tenían es que se hacían ver como hermanas y hermanos. ¿Y saben qué era eso bonito? Las ganas de salir adelante. Y así todos, con sus diferencias y semejanzas, formaban una linda y hermosa tierra. Son un montón de elementos, ¿verdad? Pero con calma. Aquí va lo que necesitamos. Una fuente de luz, como dije, puede ser una vela, una linterna, luz del sol. Otra vez, un fondo plano, una cartulina o papel, tijeras, goma y papelitos para darle movimiento a nuestros personajes. Prueben acercando y alejando la figura de la fuente de luz. Descubrirán cómo se puede jugar con el tamaño de las figuras. Es cierto, genial, profesor. Ya estamos listas y listos para producir nuestro propio teatro de sombras. Ha sido un muy buen día para seguir creando. ¿Estás lista y listo para recibir las dudas que nos han llegado hoy, profesor? Claro, es hora de resolver todas las dudas. Tenemos una duda desde Moquegua. Javier consulta: ¿por qué es importante trabajar en nuestra expresión oral? Bueno, razones hay muchas, pero es crucial que notemos que la comunicación oral está presente a diario en acciones e interacciones humanas. Usamos el lenguaje para expresar, demostrar, explicar, describir, contar, entender, comprender, defenderse o argumentar, entre otras acciones. ¿Podrían hacer el ejercicio de observar en casa cuántas veces llegas a expresarte en un día a través de palabras o lenguaje no verbal? Notarás que constantemente nos estamos expresando. Es más, esto que estoy haciendo yo ahora, conversando con ustedes, es poner en práctica todos los recursos que manejo para mi expresión oral. Y no lo hacen nada mal, profesor. Nuestra siguiente duda llega desde Chachapoyas, en la región de Amazonas. Nora nos pregunta: ¿por qué al momento de expresarnos debemos tomar en cuenta aspectos como la entonación o el volumen de mi voz? Recordemos que eso que mencionas son recursos paraverbales, y ellos, junto con lo que se dice verbalmente, transmiten la intención de lo que se está comunicando. Además, nos ayuda a enfatizar o atenuar nuestros mensajes. Puedes practicar en casa el juego de adivinar las emociones que hicimos hoy. Finalmente, nuestra última consulta viene desde Lima Norte. Desde Los Olivos, en realidad. Daniel pregunta: ¿por qué es importante tomar en cuenta el intercambio de roles al momento de expresarnos? En primer lugar, necesitamos tomar conciencia que
En una situación oral, enviamos y recibimos de manera alternada y dinámica diversos mensajes. Incluso cuando se respeta el turno para hacer uso de la palabra, el oyente por lo general está suponiendo el resto del mensaje del hablante y preparando una respuesta. Este intercambio de roles comunicativos puede darse entre dos o más personas, según la situación y el tipo de texto oral en uso. Puede ser una conversación, un debate, un discurso o una exposición. Eso mismo. Genial. Muchas gracias por acompañarnos hoy, profesor. De nada, hoy todas y todos han hecho un gran trabajo. Un gusto haber estado con ustedes. Nos vemos pronto. Ya estás listo para crear tu propio teatro de sombras. Ten tu libreto a la mano. Solo hace falta buscar una fuente de luz y un fondo plano. Invita a tu familia a que te ayuden a interpretar los personajes que hayas creado. Pueden practicar todos juntos antes de empezar a actuar. Recuerda que para que tu expresión sea más potente, debes utilizar recursos no verbales y paraverbales. Si puedes grabar tu actuación con tu celular o alguna cámara, hazlo. Puedes recoger las impresiones de tus familiares y después de ver la obra de teatro, anotarlas en una hoja y guardarlas en tu portafolio de evidencias. Y no te olvides de las precauciones que siempre debemos tomar en estos tiempos de pandemia. No salgamos de casa si no es indispensable y de hacerlo, usa siempre la mascarilla para protegerte y así proteges a los demás. Esos pequeños gestos pueden hacer la diferencia y así combatiremos la pandemia. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima actividad. ¡Chao!